cordial saludo a todas las personas que ven este video a través de los diferentes medios. Mi nombre es Jorge Aguilar Velázquez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Estoy cursando octavo semestre. Bien, el tema que abordaremos en este video es el libro de La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo, un escritor peruano, y por otra parte abordaremos el tema de la literatura de no ficción. ¿Qué es esto? ¿A qué hace referencia? ¿Qué tipo de textos uno puede encontrar en la literatura de no ficción? Cabe resaltar que este maravilloso texto cumple con todas las características de lo que es la literatura de no ficción. En un primer momento encontramos a un periodista realizando una ardua investigación para tratar de entender quién había sido uno de los personajes que creó, que era el cabecilla, que era el líder de uno de los grupos guerrilleros más importantes para Latinoamérica a mediados de los 70, 80, 90. Entonces analizaremos cada uno de estos aspectos en este video y al final realizaremos una breve reflexión digamos, de lo que es la literatura de no ficción a nivel latinoamericano, siendo este uno de los textos insignia de la literatura de no ficción. Bien, en un primer momento entonces encontramos que la literatura de no ficción es un género literario híbrido donde el escritor toma un elemento de un suceso ocurrido. Es un género literario caracterizado por el empleo de la exposición, descripción o narración de hechos reales, de hechos que sí ocurrieron y son muy afines, muy rectos con lo que es la realidad. Se destaca porque hay una investigación, digamos, que sostiene, que soporta todo ese relato, todo el trayecto, cada palabra. Entonces, por eso La Cuarta Espada es un texto tan sólido y un texto que complementa también y que de una u otra forma se define por sí mismo como literatura de no ficción. Claro, es importante mencionar que algunos también definen este género literario como subjetivo u objetivo. En este caso, debo mencionar que Santiago Roncagliolo, el escritor de La Cuarta Espada, fue bastante objetivo y muy riguroso con la información que recolectó. Y su objetivo, finalmente, era dar a conocer la historia de Abimael Guzmán, un hombre pues súper importante para la historia de Perú. Claro, aunque el libro se publica mejor en el 2007, los hechos o el contexto histórico donde está ubicado Santiago Roncagliolo es alrededor de los años del 60, 70, 80, 90 y algunos brochazos, digámoslo, de los 2000. Para entrar en contexto, el escritor también nos remonta hasta los años 30 para contarnos también un poco de la niñez de Abimael Guzmán y por supuesto del Sendero Luminoso, su grupo, su resultado, lo que resultó de él, de toda su ideología, que además es relatada en estas páginas de una manera bien importante y bien detallada. Abimael Guzmán nació en 1934 en Mollendo, Arequipa, esto en Perú. Para el año de 1939 su madre pues pierde la vida, así que en ese tiempo pues vive con sus tíos, con algunos otros familiares y finalmente se va a vivir a Callao junto con su padre, Abimael Guzmán también, y con 6 hermanos de 3 madres distintas. Una convivencia que parecería complicada, pero que pues finalmente el amor, digamos, reinaba en la familia a pesar de esas disfuncionalidades por parte de Abimael padre. Abimael desde muy pequeño, desde muy chico estuvo interesado por la lectura, por esa curiosidad, digamos, del conocimiento. Cursó, digamos, su colegiatura normal, pero luego ingresa a la Universidad de San Cristóbal a la edad de 19 años y es allí donde, digamos, empieza a interesarse y a tener esa necesidad, sobre todo, digamos,
por entender, digamos, las dinámicas de la sociedad, de la política, porque ciertas cosas funcionaban así. Es tanto así, digamos, ese deseo que se despierta en él, ese espíritu revolucionario, que tiempo después esto ayuda, pues obviamente, a que se construya el Sendero Luminoso, pero mucho antes ya empieza a dar como indicios de querer participar políticamente dentro de la sociedad y jugar un rol importante. Allí se crea, hay un momento bien importante en la historia, y es que él crea un grupo de profesores que se oponen a una reforma de educación que planeaba el gobierno nacional de turno en ese momento. Guzmán era un tipo genio, digamos, en el arte de las palabras. Dentro de su discurso lograba convencer y atraer. Cuando él hablaba, cuando él opinaba, se refería a algún tema social de la actualidad de ese momento. Esto, digamos, lo catapultó también a que él fuera docente también de la Universidad de San Cristóbal, donde logró de una u otra manera infiltrar estas ideas, las ideologías, digamos, comunistas. Y es allí, digamos, donde él empieza entonces a fortalecer aún más ese deseo que de momento no lo veía ahí, pero pues que se vio mucho más adelante con la creación de este grupo guerrillero y revolucionario. Claro, es preciso mencionar que sus influencias también eran ideologías provenientes del marxismo, del leninismo, de Stalin también, por supuesto, y también ideas maoístas. Digamos que él se sujetaba mucho a estas ideas maoístas. Dichas ideas maoístas tenían unas dinámicas bien severas, digamos, de chocar contra la sociedad buscando una supuesta libertad e igualdad o una revolución, pero finalmente lo que todas estas ideas conllevaron fue un derramamiento de sangre terrible en el Perú, en diferentes poblaciones, sobre todo también, digamos, en los campesinos. Se habla, según el texto, que hubo alrededor de 25.000 personas que perdieron la vida, sin hablar, sin contar los desaparecidos. Y es que la labor investigativa que hizo Santiago Roncagliolo para hacer La Cuarta Espada relata de una manera grotesca, digamos, de lo que ellos utilizaban, de lo que el Sendero Luminoso de este hombre utilizaba para amedrentar, para generar pavor, digamos, dentro de la población peruana. Eran detonaciones bomba con explosivos, asesinaban a las personas. Hubo un elemento bien particular, que ellos asesinaban mucho con lo que eran armas cortopunzantes, con cuchillos. Cogían a las personas y las atacaban de una manera con sevicia, donde manifestaban ese odio también por personas que pensaban diferente. Entonces era un tema bien complicado lo del Sendero Luminoso y lo que ellos pretendían además. Claro, como todo texto literario, como todo género narrativo, digamos, su intención es estimular los sentidos de quien lee el texto, de quien se sumerge en esa historia, que además tiene una cronología. Y este es un punto bien importante. Digamos que en los textos de no ficción, como están sometidos de una u otra forma o se ejercen a partir de hechos reales, pues tienen un seguimiento cronológico de los hechos. Pero más allá de ese sentido cronológico también es brindar esos detalles de los colores, de cómo era la ciudad, de cómo las personas aún vestían, de cómo era ese pensamiento también, de cómo ellos maquinaban por dentro. Hablando de ese punto bien importante, Santiago Roncagliolo habla un poco también de quién era este personaje, de quién era Abimael, pero hablándolo, digamos, desde su postura ideológica,
desde su pensamiento tal vez, y pues Santiago llega a ser, este escritor, a hacer como una analogía también de Abimael con Adolf Hitler. Y pues aquí encontramos en este apartado de este texto lo que Santiago hace referencia.